Bueno, son casi las 2 menos cuarto, así que yo le propongo que comencemos. Somos pocos pero buenos, ¿sí? No sé Resistencia si me escuchan. Bien. San Hola, buenas tardes, Francisco. Reconquista de escuchar. San Francisco se escucha. Buenísimo. Bien, ¿y Reconquista? Sí, se escucha bien. Bien, bueno, como les decía, si a ustedes les parece, vamos a dar inicio a la clase, porque ya estamos excedidos del horario, ya se irán sumando los demás a lo largo de la clase, y bueno, y si no, como ya saben, tienen la posibilidad de ver la grabación. Por pedido de alguno de ustedes, respecto del trabajo práctico número 1, vamos a dar una semana más de tiempo para que hagan ese trabajo. Ya recibí varios, hoy no he tenido todavía tiempo de acusar recibo, lo voy haciendo, bueno, cuando vuelva luego al puesto donde tengo la compu, les voy a ir confirmando la recepción del trabajo, ¿sí? Pero, no obstante, les pido que les avisen a sus compañeros, sobre todo a aquellos que no han podido hacerlo, que bueno, que tienen una semana más hasta lo que sería el viernes 22 de septiembre. Yo honestamente no tengo problemas en darles más tiempo, lo que pasa es que mi idea ya es mañana plantear el segundo trabajo práctico. Voy a estornudar, perdón. Y bueno, si vamos dando más tiempo cada vez, se va complicando con las entregas porque se nos van amontonando los trabajos, ¿sí? Bueno, continuando con la línea histórica que habíamos empezado a trabajar ya hace varias clases, en la última clase habíamos dejado la temática en el periodo de... Acá llegan mis compañeras de Santa Fe, buenas, ¿cómo les va? Bien, llegaron acá Cecilia y Flor, ¿sí? Bueno, les decía, habíamos quedado en la última actividad a partir de o con la cual habíamos visto un video que refería a lo que había sido en uno de los tantos golpes de Estado por los que atravesó nuestro país, la conocida Noche de los Bastones Largos, que bueno, ahí ven una fotografía puntualmente de ese evento. Hoy vamos a seguir con esto, mi idea es ir más rápido de lo habitual, ¿sí? Porque bueno, digamos, mi intención es que hoy, en la medida de lo posible, lleguemos a ver hasta el periodo menemista, ¿sí? En la década de los 90, y mañana ya tomar el periodo kirchnerista, ¿sí? Y como para cerrar lo que tiene que ver con el tema de la historia, ¿sí? Bueno, esta parte la vamos a ir viendo bastante rápido porque básicamente desde aquí, desde el 55, donde bueno, de lo que se inaugura como lo que veíamos la otra vez como la restauración reformista o la revolución libertadora, hasta el 83 con el regreso de la democracia en nuestro país, la dinámica en materia de las instituciones universitarias fue siempre más o menos la misma, ¿sí? Si bien se suceden distintos gobiernos, como vamos a ver, democráticos y gobiernos de facto por los golpes de Estado, el lugar de la universidad sigue siendo intermitentemente el de recuperar la autonomía y volver a ser intervenida por el Poder Ejecutivo. Recuperar la autonomía y volver a ser intervenida por el Poder Ejecutivo, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que uno de los principios que hacen a la Universidad Argentina es su autonomía, es decir, la facultad o el derecho y el deber de fijar sus propias políticas en materia universitaria, ¿sí?
Por supuesto, está sometida a ciertos procesos de monitoreo y de direccionamiento por parte del Estado Nacional, porque claro está que las universidades no pueden hacer lo que se les venga en ganas, ¿sí? Pero aún así, lo que, bueno, vamos a ver a lo largo de todo este periodo, del 55 hasta el 83, que, como les decía, intermitentemente la universidad es intervenida y sus autoridades designadas por el Poder Ejecutivo, es decir, el Poder Ejecutivo decide quién va a ser el rector y quiénes van a ser los docentes y demás. De modo tal que las políticas educativas de la universidad estaban definidas por el Poder Ejecutivo Nacional, así que no había independencia en materia intelectual, sí, en materia ideológica, sino que esas universidades estaban cooptadas por el Poder Ejecutivo, sí, o por el gobierno militar que haya ocupado, sí, la dirección, si se lo puede llamar de alguna manera, de la nación, ¿sí? Esto, bueno, nosotros vimos un video de esto la semana pasada, así que, bueno, rápidamente lo vamos a ver. En septiembre del 55, Perón es derrocado por un gobierno militar, ¿sí? Y acá un poco lo que les decía, esta dinámica que se va a ver repetida en varias oportunidades. Las universidades son intervenidas, sí, por los representantes de la oposición, en este caso radicales, socialistas y sectores opositores al peronismo. Y bueno, acá está un poco lo que les decía hoy. Los gobiernos son intervenidos, se restablece la ley Avellaneda, esa ley que habíamos dicho que era de 1885, ¿sí? Una ley del siglo pasado. En donde los estatutos los definían las universidades, pero eran aprobados por el Poder Ejecutivo, de que en definitiva decidía si ese estatuto le gustaba o no. El Poder Ejecutivo además definía quién era el rector, ¿sí? Y ese rector era el que elegía el decano. Bueno, o sea que estaba todo digitado desde el Poder Nacional. Y acá hay un artículo muy importante que yo quiero remarcar, porque hasta ese momento no era posible. Este decreto, no interesa tanto el número, posibilita la creación de las universidades por parte de la iniciativa privada. Es decir, hasta ese momento solo había universidades de gestión pública, ¿sí? Y es, bueno, a partir de este momento que se habilita la posibilidad de creación de universidades privadas. Y ahí se genera una división en el ámbito universitario en dos grandes bandos, ¿sí? A partir de la ley en el 58, en el marco del gobierno de Frondizi, con la creación de las universidades privadas, ¿sí? En la confrontación, les decía, entre dos bandos, los bandos de los que pregonaban la educación laica o los que pregonaban la educación libre, ¿sí? Por eso, digamos, no me salen, pero el grito del emblema de esa época era laica o libre, ¿sí? ¿Qué es lo que se disputaban las universidades en ese momento? Bueno, los que conformaban parte del bando de la educación laica, ¿sí?, defendían, o por lo que luchaban era porque solamente las universidades de gestión pública tuvieran la facultad de entregar títulos habilitantes, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Títulos de ejercicio profesional que, además de, por supuesto, acreditar que uno atravesó cierta trayectoria académica, habiliten para el ejercicio de la profesión, ¿sí? Algo que, bueno, algo por supuesto que uno, cuando emprende un estudio universitario, quiere. Digo, si yo estudio una carrera es para poder el día de mañana ejercer, es decir, que mi título tenga las habilitaciones correspondientes para ejercer. Entonces, quienes pregonaban esto de la educación laica
era justamente que solamente las universidades de gestión pública tuvieran la facultad de entregar títulos habilitantes para el ejercicio de la actividad profesional. Y por lo contrario, quienes estaban del bando de la educación libre justamente luchaban porque las universidades privadas, ¿sí?, que además de privadas en su mayoría eran convencionales, pero no todas, ¿sí?, también tuvieran la facultad de entregar títulos habilitantes, ¿sí? Por eso era esto de educación libre. Es decir, que todas las universidades, ya sean de gestión pública como de gestión privada, tengan la posibilidad de otorgar estos títulos habilitantes, ¿sí? Otra cuestión que establecía esta ley era que las universidades privadas no podían recibir ningún tipo de financiamiento, ¿sí?, por parte del Estado, por supuesto, porque en general estas universidades están subvencionadas o, digamos, sostenidas con presupuesto que además de lo que ingresa por el arancelamiento de la universidad, muchas veces tienen como proveedoras de recursos organizaciones o entidades de la sociedad, no sé, que pueden tener que ver con una fundación o con cierta institución religiosa, ¿sí? Bueno, un ejemplo típico que se me ocurre acá es la Universidad Católica de Santa Fe, en otros lugares la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad Católica Argentina, la Universidad Maimónides, bueno, hay un montón, ¿sí? Bueno, y se crean además dos nuevas universidades nacionales, ¿sí?, del noroeste y del sur. Bueno, y acá hay una suerte de resumen, sí, bueno, ahora vamos a ver por qué, pero que lo que se cree que entre el 58 al 66 fue el periodo más floreciente, según los historiadores, en cuanto al desarrollo de las universidades. Una de las razones tiene que ver con, bueno, esta política que establece Perón de quitar el arancelamiento de las universidades y también con la creación de las universidades privadas. Bueno, seguimos. Bueno, en 1959 la UON se transforma en Universidad Tecnológica Nacional. Sabemos que Perón la crea en el 48, que empieza a funcionar como universidad recién en el año 53, en solo 5 regionales, y en el 59 pasa de llamarse Unidad Obrera Nacional a transformarse en Universidad Tecnológica Nacional. Bueno, aquí lo que vemos en el 66, en el marco de, del golpe, la noche de los bastones largos, que bueno, ya lo vimos en el video de la clase anterior. Y bueno, acá les digo, esto es lo que les comentaba hoy de las normativas, ¿sí? Leyes, decretos, resoluciones, acá todo lo que tenga que ver más que nada con la libertad y la autonomía universitaria es suprimido, ¿sí? Los principios de la reforma universitaria, los delegados estudiantiles podían participar, pero no tenían voto, y la actividad política de los alumnos es limitada, ¿sí? Bueno, en el 69 tiene lugar el Cordobazo, ¿sí? Y no están nuestros compañeros de Córdoba, ya los veo. ¿Sí? En el 69, que si bien no es un conflicto iniciado por los estudiantes, sino más bien por agrupaciones sindicales vinculadas con Luz y Fuerza, la UTA o ESMATA, bueno, también de alguna manera participan en ellos los intelectuales y los estudiantes de la época. Del 71 al 73 se crean 12 universidades nacionales y del 73 al 75 se crean 3 universidades nacionales. Bueno, estas son fotografías que, del video que veíamos la otra vez. Esos son estudiantes universitarios. Y bueno, y aquí una fotografía del Cordobazo, ¿no? Que después tuvo otras, digamos, de alguna manera,
repeticiones o de alguna manera se produjeron movimientos también en otros movimientos como el rosariazo, bueno, el viborazo, hay, digamos, otros movimientos populares, ¿sí?, en donde los sectores sindicales y de la sociedad y opositores a los militares se expresaban, ¿sí?, a veces dando lugar a conflictos belicosos, si se quiere, o de riesgo, o de violencia, ¿sí? Bueno, esto era lo que les mencionaba hoy, un poco del crecimiento exponencial de la población universitaria. Del 55 al 66 hay un 75% de crecimiento de la matrícula. En el 73 hay un 66% solamente en ese año de crecimiento de la matrícula, y del 55 al 73, o sea, sumando la globalidad del periodo, un 193% del crecimiento de la matrícula. Y como expresa ahí, ya a mediados de los 70, 19 de las 24 jurisdicciones nacionales ya contaban con una universidad pública, ¿no? Bueno, sí. ¿Alguien se está conectando ahí o alguien quiere expresar algo? Hola, Villa María. Muy bien. Recién llegamos porque no teníamos la llave, profe. Ah, bueno. Bueno, nosotros empezamos hace un ratito. Profe, una consulta Sí. de resistencia. Referido Sí, al cordobazo, Sí. viene esgrimido a través de lo que eran el inicio de los sindicatos en la República Argentina, ¿no? Sí, bueno, ya estaban bastante consolidados los sindicatos hasta a esa altura, sí, pero bueno, justamente era lo que mencionaba recién, sectores, perdón. Bueno, no, perdón, algo transmutó en la pantalla. Como les decía, digamos, básicamente es un conflicto generado por la actividad sindical de Córdoba, ¿sí? Pero bueno, que de alguna manera representaba las inquietudes de varios sectores de la sociedad frente a las políticas económicas de la dictadura militar, del gobierno militar de ese momento, ¿sí? O sea, a lo mejor los cordobeses nos puedan contar algo que tenga que ver, pero bueno, sí, tenía que ver con ya la CGT en ese entonces estaba dividida, ¿sí? Y los gremios correspondían a uno, CGT de un lado, CGT Trabajadores, y bueno, tenía que ver con ese reclamo, efectivamente. Bueno, como les decía, digamos, de los dos periodos posteriores que siguen, uno es el peronismo de los 70, ¿sí? Ahí Perón, digamos, de alguna manera Perón vuelve a hacer lo mismo, interviene las universidades con el objetivo de restaurar el orden que se había perdido en la dictadura, en el proceso anterior de dictadura militar, ¿sí? De la misma manera, ¿sí? Cesanteando los profesores que estuvieran vinculados con el gobierno militar anterior, bueno, se restablece el ingreso irrestricto, ¿sí? Pero bueno, es lo que les decía hoy, digamos. Perón vuelve a intervenir, digamos, cada uno que venía a estar en el gobierno, ya sea democráticamente como a partir de un golpe militar antidemocrático, hacía lo mismo, digamos, movía la cúpula de las universidades y adoptaba ciertas medidas que le dejaran más o menor margen de autonomía ideológica e intelectual a las universidades. Eso pasó a lo largo de toda la historia, ¿sí? No quiero detenerme tanto, pero es siempre medio que lo mismo. ¿Sí? Ah, pensé que alguien me hablaba. Sí, alguien habló de hecho. Bueno, La Rioja. Bueno, Perón muere, le sucede en el gobierno Isabelita,
entonces su esposa. Bueno, y llegamos al proceso de la última dictadura militar en el 76, ¿sí? Que va del 76 al 83. Acá vuelve a suceder lo mismo. Yo, para variar, traje un video porque a mí me gustan los videos para ver cuestiones más específicas de la época, ¿sí? Pero nuevamente las universidades son intervenidas con militares, se cesantean a decenas de miles de docentes y estudiantes, ¿sí? Sobre todo de las universidades más politizadas, por supuesto, del país. La UNL es una de ellas, por supuesto la UBA, la Universidad de Córdoba, que tiene toda una historia en materia de política universitaria muy fuerte, ¿sí? Y lo que ocurre, digamos, al haber tanto intervencionismo en las universidades, concomitantemente se genera, o por contrapartida de eso, un gran desarrollo de la educación terciaria, ¿sí? Ustedes saben que cuando nosotros hablamos de educación superior, y esto está dicho en la Ley de Educación Nacional, uno puede hablar de dos tipos de educación superior. La educación superior universitaria o la educación superior no universitaria, mal llamada educación terciaria, ¿sí? Digo mal llamada educación terciaria porque quienes trabajan en la educación terciaria consideran que es una denominación que no los representa, pero tampoco los representa no universitaria, porque sería definirse o denominarse por lo que uno no es. Ya todos sabemos lo que es la educación universitaria. La educación no universitaria o educación terciaria es la educación de nivel superior que tiene otras características, en general titulaciones de menor extensión en el tiempo, ¿sí? Tal vez si se quiere de menor carga horaria, y que está dictada en los institutos de educación superior. En todo el país hay institutos de educación superior, y bueno, también puede haber de gestión pública y de gestión privada. Sobre todo los institutos, aunque tienen carreras técnicas, forman en carreras de profesorado, ¿sí? También hay tecnicaturas, pero son tecnicaturas, si se quiere, más blandas, no como las tecnicaturas de las vinculadas a las carreras de ingeniería. Bueno, de vuelta vuelve a ser intervenida la forma de designación de las autoridades. Bueno, ven, es medio la misma historia. Los rectores designados por el Poder Ejecutivo, los decanos designados por el Ministerio de Educación de la Nación, ¿sí? Prohibida todo tipo de actividad política, la universidad afectada al proceso de reorganización nacional. Una auténtica, bueno, ya todos lo conocemos, ¿sí? Algunos lo hemos atravesado en carne propia. Personalmente yo era muy pequeña, ¿sí? Así que no tengo al menos registro en mi memoria, más que por lo que me han contado de lo que fue esa época, pero bueno, todos sabemos lo que fue, digamos, bueno, porque está muy a flor de piel todavía en la historia de nuestro país y en nuestro sentir, y bueno, y probablemente alguno de ustedes haya incluso tenido la posibilidad de estar en la universidad trabajando en la época de la dictadura, ¿sí? Pero bueno, era una auténtica casa de brujas, el oscurantismo intelectual, determinados autores y bibliografía que no podía estudiarse, hasta, bueno, sí, la forma incluso de vestirse, bueno, digamos, una verdadera persecución ideológica, ¿no? Cuando uno en realidad piensa que la universidad, como el lugar en donde se construye el conocimiento y donde se forma a los profesionales que van a ser nuestra Argentina, debería generarse un ámbito de libre pensamiento y de discusión y de apertura ideológica, ¿sí? y no de persecución y de miedo y de oscuridad. Para esto yo traje otro video. Este video no lo tomé del canal Encuentro, sino que es una
un video que tomé de la Universidad Nacional de La Pampa Argentina, ¿sí? En donde, bueno, tenemos la mirada de sociólogos y que nos van a contar un poco lo que fue al respecto. Yo ya probé que el video ande, pero ustedes me van a decir si lo ven o no, ¿sí? Y yo la había bajado, no la había bajado. El gobierno de la presidenta María. ¿Escuchan el video? Venado Tuerto, ¿escuchan? Paraná no, profesora. Paraná no. Ahora lo hago a ver si escuchan. María Estela Martínez de Perón, quien había sido electa vicepresidenta. Ahora sí, profesora de Paraná. Buenísimo. La Rioja. Bien, Villa María. Bien, entiendo que se escucha. El video todavía no se escucha. ¿Se escucha o no? Ahora está apagado, Yo hice una mini prueba de sonido. Bueno, yo lo pongo a andar. Si no escuchan, alguno me hace señas, ¿sí? La represión en la universidad instalada en 1974 se acentuó en marzo de 1976, más precisamente el 24 de ese mes, cuando las Fuerzas Armadas derrocaron el gobierno de la presidenta María Estela Martínez de Perón, quien había sido electa vicepresidenta por la fórmula Perón-Perón, que triunfó en las elecciones de 1973. Este golpe de Estado dio paso al denominado proceso de reorganización nacional. Una parte importante de las víctimas de la dictadura serían miembros de las universidades. La relación de los militares con la universidad siempre fue compleja, digamos, pero se desata fuertemente la reacción negativa hacia la universidad a partir del golpe de Onganía, pese a que tuvo políticas universitarias distintas a la dictadura. Y sobre todo la dictadura fue mucho más, la última dictadura fue mucho más fuerte y más decisiva en la acción que emprendió contra básicamente estudiantes y profesores, ¿no? Las casas de estudios fueron redistribuidas entre las distintas fuerzas militares. Los primeros interventores fueron integrantes de las Fuerzas Armadas, que ejercieron el gobierno de las instituciones por algunos meses. Luego serían reemplazados por civiles de extrema derecha. No hay que perder de vista que muchos historiadores de la educación ya han llamado la atención sobre no considerar a marzo del 76 necesariamente como la ruptura, ¿no? Como una ruptura, sino que hay algunos de estos procesos comenzaron a producirse antes, ¿no? Ya en la Universidad Argentina, previa al golpe del 76, ya habían empezado a darse situaciones de exclusión de cuadros académicos, una universidad en la que ya, por supuesto, que también estaba atravesada por la violencia. Ya durante la experiencia de gobierno que va de Cámpora hasta la muerte de Perón y después la caída de Isabel, las universidades estaban ya siendo vistas como un centro de formación de movimientos subversivos, como se hablaba en la época, ¿no? La AAA ya había hecho presa también de algunos de los profesores y había matado a algunas personas bastante conocidas en el ámbito de la oposición política.
se designaron 24 delegados militares al frente de las universidades nacionales. Estos delegados debían designar a los encargados de las universidades. Tenían todas las atribuciones y competencias que legalmente les correspondía a los titulares. Podían nombrar interventores y veedores según consideraran conveniente. Porque a esta altura es recientemente estudiado y tenemos por suerte ya mucha bibliografía que da cuenta de ese proceso, ¿no? Del 24 al 28 de marzo, No, les pido disculpas. Debe ser algún problema de la red porque lo estamos viendo directamente del campus, porque se escucha bien el video, ¿sí? Pero no, lo que no escuchaban ustedes tampoco lo escuchábamos nosotros acá, así que bueno, sigo con el video, igual solo nos perdimos unos segundos, pero no escuchaba a nadie ni nosotros. el ministro de Educación, de forma interina, fue un oficial de la Armada, el contraalmirante César Augusto Busetti. Aunque el tiempo de su cargo fue muy corto, se dictaron resoluciones y leyes importantes que orientaron la función del siguiente mandatario, Ricardo Pedro Bruera. Bueno, eliminan todo lo que es el cogobierno, intervienen las universidades, ponen un interventor que depende del Ministerio de Educación, con la función específica de algún modo vaciar las universidades. Algunas características del sistema universitario durante la dictadura son compartidas con el sistema educativo en general. Un elemento importante tiene que ver con lo que en algún momento Braslavsky llamó como el elemento oscurantista, que tiene que ver con, digamos, la cara más visible de ese fenómeno tiene que ver con la prohibición de la enseñanza de determinadas líneas de pensamiento o teorías, enfoques disciplinares que habían sido, que habían generado de alguna manera un clima muy interesante en la universidad previa al golpe militar. Los militares sostenían que a través de la educación se difundía el virus subversivo, que luego penetraba en todos los ámbitos sociales. Y toda esa vitalidad académica, científica que se había generado en la Universidad Argentina, que en muchos aspectos era como un referente regional y también Europa miraba lo que se generaba también en la Argentina, sistemáticamente se desarticula durante la dictadura, ¿no? En ese contexto es que aparecen la política de cupos, los cursos de ingreso, el arancelamiento, una serie de medidas que tienden y tienen como objetivo sacar estudiantes de las universidades. Ricardo Bruera sostuvo en septiembre de 1976 que el sistema universitario estaba sobredimensionado en relación a las enseñanzas primaria y secundaria y que era necesario invertir la pirámide. El instrumento privilegiado para llevar a cabo este objetivo fue un sistema de exámenes basado en la fijación estricta de cupos por carrera y facultades y posteriormente la implementación de aranceles a los cursos universitarios, logrando a los jóvenes el acceso a las casas de estudio. Y el otro elemento importante tiene que ver con el desaliento por el estudio en la universidad. Un espacio que comienza a ser visto como un espacio peligroso por los padres. No podemos admitir que los padres que mandan a sus hijos a estudiar corran el riesgo de que le devuelvan guerrilleros o cadáveres. ¿De qué estrato social provendrían los adolescentes drogadictos? Hay de todos, pero lamentablemente yo diría que es más fácil que los haya entre el ambiente estudiantil que entre el ambiente trabajador. Según lo veían ellos, está escrito en algunos documentos de la Junta, de la primera Junta sobre todo,
La acción marxista internacional, como les gustaba decir, ¿no? El marxismo-leninismo internacional se infiltraba constantemente en las universidades, y estos estudiantes, siempre inquietos, eran un caldo de cultivo muy propicio para estas ideas marxistas apátridas, como decían también, ¿no? Que era otro de los términos muy usuales. A veces el exceso de pensamiento puede motivar estas desviaciones. Hacia 1977, el número de vacantes fue de un 24% menos en relación con el año anterior. Pero en algunas universidades la proporción fue mayor. En Buenos Aires, las vacantes disminuyeron en un 59%, en Tucumán un 50% y un 60% en Córdoba. Simultáneamente, o convergentemente con este proceso, lo que hay es un aumento de las universidades privadas, las instituciones terciarias, que comienzan a ser vistas como espacios más tranquilos, menos politizados. En este contexto, la idea de política adquiere una connotación negativa, ¿no? No te metas en política, no te metas en aquello, no reclames por lo otro. Lo que se intenta es dominar a un grupo siempre inquieto, como es la juventud en Argentina y cualquier juventud, y someterla a pautas de funcionamiento en las que se dice aquí se viene a estudiar, aquí no se hace esto, no se hace lo otro. Solo en un mes de 1976 fueron separados de sus cargos más de 100 docentes de la Universidad Nacional del Litoral, 300 profesionales entre docentes y no docentes de la Universidad de Córdoba y 200 de la Universidad Nacional del Sur. Más de 100 estudiantes fueron expulsados también en la Facultad Cordobesa. Eso significa en la práctica la cesantía, la desaparición de cuadros científicos, académicos de primer nivel, equipos completos de investigación, equipos de docencia, y que justamente su expulsión de la universidad, su exclusión de la universidad, generó un vaciamiento científico, académico, muy notorio, muy acentuado en la Universidad Argentina, ¿no? A una gran cantidad de docentes cesanteados se les prohibió el ejercicio de su profesión en cualquier ámbito educativo. El proyecto de transformación universitaria contemplaba diferentes aspectos. En primer término, suponía un control estricto desde el punto de vista político e ideológico, pero también incluía un plan para reducir en términos generales la dimensión del sistema, redistribuir la matrícula y canalizar hacia ámbitos extrauniversitarios las actividades de investigaciones científicas. Y que tiene, además, un claro reflejo en los planes de estudio. Por supuesto, ese vaciamiento también se ve claramente en las bibliotecas de las distintas facultades, ni que hablar en los proyectos de investigación. Se modificaban los planes de estudio de casi todas las carreras, pero afectaba principalmente a las disciplinas que los militares identificaban como lugares de penetración ideológica subversiva. Carreras del ámbito de las ciencias sociales, como psicología, sociología y antropología. Carreras completas fueron suprimidas, como cinematografía, los profesorados de humanidades, matemáticas, física y química. Y gozaban en esto también del apoyo de otras instituciones como la Iglesia, ¿no? No hay que olvidar a Monseñor Plaza en La Plata. Nunca se arrepintió de las barbaridades que dijo y de las cosas que pudo haber visto ocurrir y que nunca denunció. Por esos días, el arzobispo de La Plata, Antonio José Plaza, también advertía que los enemigos de la patria desplegaban su accionar apátrida en la universidad, cuna y foco de la guerrilla organizada. Organizaciones que representaban a diferentes sectores que actuaron de manera sistemática y de manera coordinada con las cúpulas militares para producir en la universidad ese proceso de vaciamiento, ¿no? Y de muerte, de silencio, de silenciamiento. Mientras que en 1974 al Sistema Universitario Nacional ingresaron 127.600 estudiantes, en 1977 el número descendió
a 43.900. Los jóvenes siempre son un peligro para los regímenes autoritarios, porque los jóvenes son el germen de la libertad, esa libertad que les permite pensar, imaginar, idear cosas nuevas. Y los regímenes autoritarios, como fue la última dictadura, el proceso, pero también las otras, eso les molesta, porque se aparta de lo que ellos quieren instituir como norma, como reglar, como pautar en el modo de funcionamiento de las sociedades. El presupuesto universitario de 1977 fue reducido en un 45% en relación al año anterior. Ni hablar, por ejemplo, de planes de estudio estructurados de tal manera, con un sistema de correlativas un sistema tan denso de correlatividades, que prácticamente impedía el tránsito por la carrera para todos aquellos alumnos que no tuviesen la posibilidad de dedicarse, de tener una dedicación exclusiva al estudio. Por lo tanto, un trabajador con una jornada laboral normal de 8 horas, prácticamente no podía estudiar en la universidad. Probablemente si no hubiera sido el marxismo-leninismo y el comunismo internacional, la subversión apátrida y todo, hubiera sido cualquier otro motivo. Los jóvenes siempre son un riesgo cuando no se está dispuesto a darles participación, y las dictaduras y los gobiernos autoritarios claramente quieren tener todo bajo control. Aquello que se escapa de su control es una amenaza. Y el problema de los gobiernos autoritarios es que transforman eso que es una amenaza para ellos, logran hacerlo ver como una amenaza para todos. Y ahí está el problema más fuerte de este tipo de medidas, ¿no? Y de acciones. Una universidad en la que no había concursos, donde las cátedras de alguna manera se cubrían por la afinidad con el régimen, lo cual otro claro elemento de cómo se pensaba también la carrera universitaria como una forma de disciplinamiento social. Estos son los profesores que enseñan solamente estos contenidos, con esta bibliografía, y además para este tipo de alumnos. En el 83, o sea, ya comienza un proceso de apertura, con Alfonsín sobre todo, comienza a haber un proceso de repatriación de muchos profesionales que habían ido al exilio y que estaban esperando el momento de volver, ¿no? Yo creo que ahí hay que, una cuestión importante es que hay que revalorizar esa primera parte del primer gobierno democrático, porque son 3 o 4 años de mucha intensidad, de mucha discusión interna en la universidad, pero con un elemento que es muy interesante. Ingresan nuevos grupos a la universidad, esos profesores que habían sido cesanteados. Hay un decreto de Alfonsín que justamente deja sin efecto esas cesantías, y son profesores que pueden volver a ocupar sus cátedras. Ese proceso es muy, muy interesante en Argentina. Creo que en eso es innegable el esfuerzo que hizo Raúl Alfonsín por generar un espacio político distinto, que después, por distintas razones, no pudo seguir piloteando hasta el final. Pero él generó esta idea de que con la democracia que él encabezaba en ese momento como presidente se iban a poder hacer muchas cosas que hasta entonces no se habían podido hacer y que la dictadura había intentado suprimir o eliminar directamente. En paralelo se produce la discusión de los planes de estudio, de los reglamentos de alumnos, que eran, por supuesto, en extremo restrictivos. Los procesos se van complejizando, quizás se van retomando cosas, se van abriendo nuevas vías. Se discute, al mismo tiempo, se discuten una gran cantidad de objetos, de elementos, en ese proceso de normalización de la universidad, que va desde el 10 de diciembre de 1983 hasta, en algunos casos, 1986. En el 83, 85, 87, la mayoría de los centros de estudiantes estaban ocupados por agrupaciones de izquierda y la Franja Morada, ¿no?, que era el brazo político del radicalismo en las universidades. Pero en el caso particular de sociales, durante 2 o 3 años el partido intransigente fue el dominante en el centro. Hacia el 88 comienza a perder hegemonía frente al peronismo más tradicional. Las universidades recuperan la autonomía con rectores normalizadores,
vuelven a conformarse los espejos, la fundación de los claustros, todo eso en un marco de revisión de toda la normativa, la legislación universitaria en tiempos de la dictadura. Se sancionan leyes y decretos muy importantes, y eso genera un clima en la universidad muy importante, que yo creo que todavía no ha sido suficientemente ni estudiado, ni valorizado o reconocido. Eso se termina, pero todas estas ideas quedan dando vueltas, digamos. O sea, no es que la gente dejó de pensar y cambió. Y en ese contexto se empiezan a trazar esos lineamientos que en muchos casos constituyen la universidad actual. Pero en las universidades, por suerte, la matrícula ha crecido enormemente. Durante la dictadura la matrícula cayó muchísimo en las universidades públicas. Hoy la Universidad Pública Argentina, el sistema, tiene más de cerca de 45 universidades, creo, 1.200.000 estudiantes, 150.000 profesores. Las universidades cumplen en la Argentina una función muy importante. La universidad pública sigue siendo un espacio de pensamiento. La sociedad argentina en su conjunto sigue creyendo en la universidad pública, abierta, democrática. Pero la libertad es fuente surgente, ¿no? Siempre por algún lado brota y vuelve a surgir, digamos. Y por suerte en las universidades es un espacio privilegiado para eso también, ¿no? Con esa idea de que la universidad pública no tiene que resignar ese principio de dotar a la sociedad argentina de sus cuadros profesionales que sean capaces de trabajar al servicio de su pueblo. Lo que está un poco en discusión, me parece a mí, este es un punto de vista muy personal, es la propia idea de autonomía universitaria, ¿no? Y me parece que, como ha sido en la historia de la Universidad Pública Argentina, la idea de autonomía universitaria sin autarquía universitaria siempre están en una tensión difícil de resolver. Y yo creo que eso sigue estando presente en la universidad. Y los universitarios tenemos que tener con esa... por eso me parece que hay que plantearlo en términos de un valor, que hay que defender, que hay que cuidar, pero no con la retórica, con el discurso. Esa idea de universidad se cuida, se construye todos los días con el trabajo que realiza cada uno en su lugar. Universitarias, 48 de gestión pública y 54 de gestión privada, con ofertas de pregrado, grado y posgrado. Si bien el daño que causaron los represores es irreparable, el proceso terrorista no pudo con su peor enemigo. Las ideas no se matan. Bueno, antes que nada les pido disculpas por los pequeños bachecitos que tenía en el audio. No corresponden a ninguna aula particular, sino que eran cuestiones de la transmisión. El video original se escucha bien, así que si alguien tiene tiempo y deseos de volver a verlo, sin ningún tipo de problema de audio, lo puede hacer. Bueno, no sé qué me gustaría escucharlos, no sé si alguien quiere hacer algún comentario sobre esto que acabamos de ver. Si alguien de ustedes
Esto que visualizamos de alguna manera recuerda o alguna vivencia personal. Yo, bueno, personalmente en la época de la dictadura, como les decía hoy, era muy pequeña, sí, por mi edad, recuerdo, por supuesto, lo que fue la recuperación democrática en la cual, digamos, el gobierno o el Partido Radical asume, concretamente Alfonsín, ¿se acuerdan? Bueno, quienes estuvieron en ese momento, quienes lo recuerdan, las luchas con Ítalo Luder y Herminio Iglesias, bueno, eso ya corresponde al folclore, sí, el famoso cajón incendiado, ¿no? Esas cosas que hoy nos parecerían tal vez mínimas, pero que en aquel momento, bueno, tenían un impacto por nuestra historia anterior, ¿no? Pero, bueno, no sé si alguno de ustedes quiere comentar algo, Sí, de Paraná te hablamos. Sí, hola, los escuchamos. La verdad que muy completo desde el punto de vista histórico, también muy interesante, porque realmente se refleja, es decir, uno hace una síntesis de todo, o bueno, de la historia hasta personal de uno, ¿no? Yo ingresé en la facultad, empecé probando en el año 79 como alumno, y ese año no pude ingresar por los famosos exámenes de ingreso. Me acuerdo que en sí había un cupo ya prefijado, más allá que no se decía, pero en sí ese año no pude ingresar, y sí lo hice el año siguiente. Y la verdad que todo lo que vivimos, que se vivía, digamos, en cuanto que no existía un centro de estudiantes, ni las agrupaciones estábamos limitadas al trabajo que podíamos hacer, pero sin embargo se hablaba mucho y en función de ir tratando de mantener una conciencia de lo que la universidad debía ser y no de lo que nos querían hacer ver. Entonces, claro, todo ese proceso realmente fue lindo, porque después, bueno, justamente con la recuperación o antes de recuperar la democracia, es decir, cómo nos fuimos formando en las distintas agrupaciones, cómo fuimos trabajando, fueron experiencias muy lindas y que nos fortalecieron, porque sabíamos que en algún momento el cambio tenía que venir, y bueno, y después toda una historia que más ya creo que la mayor parte de los compañeros la han vivido, ¿no? Claro. ¿Cómo es tu nombre? César Gonano. César, vos estudiaste, cuando hablas de la universidad a la que ingresaste, ¿te referís a la Universidad Tecnológica o a otra universidad? Sí, estudié 4 años acá en Tecnológica, es decir, hice hasta el 5.º año y después, bueno, pero no me recibí. Claro. Por otro tipo de situaciones, bueno, pero después la vida de vuelta me trajo a Tecnológica como empleado. Y bueno, así que en sí hace ya varios años que estoy en la facultad. Claro. Y César, ¿vos pensás que la Universidad Tecnológica, por el tipo de formación que se brindaba, que era más bien de carácter científico-tecnológico, no tan ligado a humanidades o ciencias sociales, digamos, el tema de la represión y el adoctrinamiento militar, ¿se vivía más levemente o al contrario? Esto es una pregunta personal, ¿no? Sí, seamos realistas, es decir, quizás las localidades como fueron acá en la ciudad de Paraná, sí, no fueron, digamos, más allá de que tuvimos compañeros desaparecidos. Es decir, a partir del año 79, 80, un poco fue como que hubo una blanda en algunas cuestiones, no había esa persecución que fueron de los primeros años, que bueno, sí, lo vimos también con el tema de los docentes que no podían, digamos, participar o que fueron expulsados de la facultad. Claro. Así que fueron muchas vivencias en sí que bueno, pero recuerdo que todavía vivíamos aquello de los horarios, que era con los que más nos sufrimos, que nos buscaban quitar los horarios que teníamos. La mayoría de la gente, por ejemplo, acá trabajaba, yo particularmente lo hacía, y el cursado comenzaba a las 18 horas, de 18 a 23.
Bueno, todo eso lo buscaron cambiar, nos entorpecían, lo mismo con el tema de las distintas, el mismo programa de estudio, las equivalencias que teníamos entre una materia y otra, es decir, el régimen no nos permitían, por ejemplo, cursar el segundo año si no tenías tantas materias, es decir, continuamente Claro. nos iban poniendo distintas trabas, como para que, bueno, hacértela un poco más difícil, ¿no? Claro, sí, un poco de esto que comentaba de las correlatividades en el cursado de las carreras, vos lo viviste en carne propia. Sí, era complicado, digamos, es decir, la mayoría de los chicos, de los estudiantes, a veces pasábamos en vez de hacer una correlatividad de años seguidos, estabas un par de años en cada uno de ellos, ¿no? Claro, qué distinto es, ¿no? Ahora con nuestro nuevo reglamento de estudio, digo, donde la regularidad es infinita, ¿sí? Si hay alguien por allí que trabaje en el área de alumnado, lo sabe a esto, ¿no? O la parte de dirección académica, que se encargue de estas cosas, ¿no? Que hoy las regularidades o el nombre que se le asigne en cada regional no tienen vencimiento. Una realidad muy diferente, ¿sí? Gracias, César, por tu testimonio, muy interesante. ¿Y qué piensan de esta idea de la universidad como germen de la subversión? ¿Sí? ¿Qué piensan de esto? Qué fuerte, ¿no? Pensar que estamos hablando de jóvenes de entre 18 y 20 y pico de años. ¿Qué piensan de esto? ¿Qué piensan de esto también si los comparamos con nuestros jóvenes, no? Digo, en la Universidad Tecnológica está viviendo un momento muy particular. Nosotros en una semana tenemos elección de decano y en 2 semanas hay asamblea universitaria para elegir al nuevo rector, ¿sí? Y de alguna manera los estudiantes tienen que participar en este proceso electoral, ¿no? A través de sus representantes. Si pensamos, ahí veo Reconquista que discuten, así que compartan. ¿Qué piensan de este alumno hoy involucrado en estos procesos? ¿Lo ven, no lo ven? ¿Qué ha pasado con la política? ¿Con los movimientos estudiantiles en la política? Profe. Sí. En realidad creo que en el periodo militar lo que se trató de hacer fue que los grupos de estudiantes se lo tomaban, o las universidades en particular, se lo tomaban como grupos ocultos o ocultistas. Perdón, no te entiendo bien. ¿Como grupo? Ocultos o ocultistas. Ah, ok. Porque las ideas que ellos tenían estaban exacerbadas por el estudio. O sea, tenían una formación y para el militar generar una formación significaba generar una persona que pudiera el día de mañana ser jefe de ellos. Y lo que es el militar es que ellos no tienen ideología. En realidad, yo recuerdo bien en una época hablando con una persona que estuvo en la dictadura militar, tenía el pensamiento de que para el militar primero estaba su jefe superior, después estaba la familia y por último estaba Dios. Claro. Que la escala de valores que ellos tenían es totalmente distinta a la que podía llegar a tener el alumno o el estudiante universitario. Contradecía la libertad de la universidad con el pensamiento ideológico que tenía la política de ellos en ese momento. Por eso lo que trataban de hacer era evitar los grupos, porque en la formación de grupos empezaban las ideologías, empezaban a darse cuenta el intercambio de ideas, que era lo que yo creo que trataron de evitar desde todo punto de vista. Claro. Buenísimo.
Buenísimo, muy interesante eso también, ¿no? Que eso es algo que cuando en el 83 con la vuelta de la democracia se ve de nuevo, digamos, hay como un fervor de estudiantil. Yo estaba en la secundaria, ya les digo, en ese momento, e incluso así allí en la secundaria ya formamos agrupaciones políticas, sí, y teníamos entre 13 y 18 años. Yo no soy la más revoltosa en materia política, pero me acuerdo que en aquel entonces también participaba, pero había líneas que más vinculadas al radicalismo, sí, otras a la juventud peronista, sí, porque había, bueno, toda una fiebre, ¿no? Pienso, bueno, fue como una explosión, ¿no? Los que hemos vivido aquella época sabemos, en materia cultural también, ¿no? Bueno, pienso en eventos como el Buenos Aires Rock, cosas que se me acuerdan, movidas que tenían que ver con esa posibilidad de exteriorizar un montón de cosas, ¿no? Y además, bueno, vinculada también a la Guerra de Malvinas, que fue en el 82, que no nos tenemos que olvidar también lo que pasó con los jóvenes también en aquel momento. No sé si alguien quiere agregar algo, ¿sí? Sí, yo estaba pensando que en cierto modo la historia se repite, siempre una élite o una clase gobernante, lo primero que piensa, o sea, desde 1918 que decían que, digamos, cuando un estudiante lograba un mayor nivel académico, era contrario a la patria, digamos, ¿no? O sea, ese era el pensamiento. Querían era su status quo, digamos, seguir con su poder superior y no aceptaban ideas distintas. Sí. De hecho, hay líneas, digamos, en educación que más que nada tienen que ver con la sociología de la educación, de modelos educativos más reproductivistas del status quo, esto que vos señalás, y modelos más bien de transformación del status quo, ¿no? Digo, bueno, volviendo a esto, ¿cómo es tu nombre? Entiendo que me hablas de resistencia. Sí, Edgardo. Edgardo. Bien, bueno, sí, justamente esto, ¿no? Hay algunos los que a veces reparten entre pocos, no les conviene repartir entre muchos porque, digamos, la parte que nos toca, la porción es mucho menor. Y muchas veces en educación, por eso vuelvo a esta idea, se insiste en estos modelos reproductivistas que reproduzcan las posibilidades o la escala social de quienes están ahí, no les den posibilidades de crecer y de avanzar hacia otra cosa, ¿sí? Así que sí, bueno, es esto que vos decís, un poco este modelo que se ha repetido una y otra vez en nuestro país a lo largo de los distintos golpes de Estado que hemos tenido, que lamentablemente ha sido mucho más de uno. Esperemos que esto no vuelva a suceder, ¿no? A veces uno escucha en la actualidad ciertas sombras de estas etapas oscuras asociadas a ciertos discursos, relatos, políticas que generan mucho miedo, pero uno podría pensar que a pesar de todo eso, como pueblo, como nación, tenemos la madurez cívica, ¿sí?, para no poder volver a caer en este tipo de épocas, de tragedias, ¿no?, de historias tan negras. Yo soy una convencida de que esto nunca va a volver a ocurrir, ¿sí? Pero bueno, entiendo que puede haber gente que por ahí piensa diferente o lo vive de otra manera, ¿sí? Bueno. Profesora, perdón, sí. Disculpe, de Paraná. Sí, Paraná. ¿Cómo estás? Quería hacer una reflexión, ¿no? Ustedes están hablando del golpe, sobre todo, como si uno lo mira con la historia, en el 1859, sí, nuestro querido Sarmiento, en el discurso en la Asamblea Legislativa, hace hincapié en esa brecha donde los únicos que pueden ser educados son la gente de bien
de bien, o sea, de clase alta, y los pobres, porque son pobres, tienen que estar afuera. O sea, ese era el pensamiento de Sarmiento en el 1859. O sea, desde ese momento ya estaba implementado un sistema educativo y social. Cuando sucede en 1918, sucede esta revolución. También a nivel mundial ya venían produciéndose las clases bajas a una equidad entre las clases. Y vuelvo a recalcar, en el mundo también estaba esto produciéndose, porque no era solamente nuestro Latinoamérica, ¿no? Sino también en la otra parte del mundo, en donde el primero que hace una manifestación no violenta es Gandhi, en África. A partir de ahí, en el 1900 y pico, 905, 906, en África, empieza a hacer una manifestación no violenta. Y uno de los hincapiés que tiene la revolución de educación es no violencia, es protestar junto a los trabajadores, y esa posibilidad que tienen los trabajadores de expresar su malestar por no poder tener una educación acorde a sus deseos, ¿no? Entonces hace que el movimiento tome más repercusión, y sobre todo en el interior, porque todavía Buenos Aires tenía una clase alta muy beneficiosa. Por eso sigue estando esa situación, y el interior todavía sigue esperando. Y recalcando lo que sucedió, y sobre todo en lo que pasó después, años, hace 20 años, 30 años, en donde en el 70, cuando el pensamiento socialista empieza a tratar de llevar la educación hacia los límites que tenía, hacia el pobre, hacia más allá de solamente llevar la primaria, la secundaria, sino tratar de dar posibilidades, una bajada de línea en el sentido de social, ¿no? Alguien que piensa las políticas sociales de todo el mundo, de Latinoamérica, pensando de que había muchos pensadores y habían que ser liquidados, ¿no? Así pasó el golpe de Estado. O sea, todos los golpes de Estado están pensados para poder tener gente sumisa en un estado de miedo, como lo repitió, y sobre todo porque no todos tenemos la posibilidad de tener acceso a la información. Hoy, siglo XXI, donde todos tenemos este acceso, estamos acá en un aula virtual, donde todos podemos expresar, donde estamos en distintos rincones, pero a la vez tener ideas diferentes no hace que estemos en oposición, sino al contrario, debería sumar. Y ese sería el desafío real en esta situación. Nuestra cultura siempre está en desafío. Yo estoy en una línea, vos estás en otra línea, las dos no pueden coexistir. Ese pensamiento de estar en una línea o en otra ha hecho que, no solamente en nuestro país, en muchos lados, ¿no? Bien, bueno, muy interesante, muchísimo. ¿Cómo es tu nombre? Enrique, sí, Enrique el del Islam. No, el de que estudiabas en la sociedad, que sabés mucha historia. La otra vez contaste que participabas en no quiero meter la pata, hindú y algo de eso, indio. Sí. Bien. Bueno, no, porque además los veo muy chiquititos a todos, tengo bastante partida Sí, es muy interesante todo lo que aportás. Bueno, ya lo decía Sarmiento, ¿no? Civilización o barbarie, ¿sí? Aunque, bueno, celebremos el Día del Maestro el 11 de septiembre, de lo pasó nada, 3-4 días, sabemos que también es una figura muy polémica respecto de algunas de sus ideas, incluso en materia educativa. Sí, bueno, respecto a esto que decís del desafío,
Digo, yo a los desafíos no les veo nada de malo, el problema es la confrontación violenta, pero bueno, vos de alguna manera lo dijiste cuando planteabas esto de las dictaduras, y que las dictaduras, bueno, de alguna manera, no de alguna manera, de todas las maneras, toman el control de una forma violenta, por la fuerza, ¿sí? Así que, bueno, ahí no hay posibilidad de consenso, no hay posibilidad de acuerdo, como decía el compañero de Resistencia, se rigen por la obediencia debida, ¿sí? Y hay que controlar a la insurrección, por los medios que sean, ¿sí? Pero bueno, a mí me gusta un poco la frase con la que termina este video, de que es cierto, las ideas no se matan. La verdad que para nosotros fue un proceso muy triste como nación, como pueblo, como proyecto particular y como proyecto social. Hasta el día de hoy sufrimos las consecuencias, ¿sí? Pero bueno, ¿alguien más quiere hacer algún...? Ay, gracias por lo de África, no conocía lo de África, ¿sí? Está bueno. ¿Y lograron su cometido o no? ¿Cómo terminó? Sí, lograron su cometido. En realidad nosotros estábamos en esa época, en 1800, Ajá. Y estábamos siempre regidos por el imperio inglés, así que el imperio inglés era el que dominaba todo. Claro. Todo el globo. Claro. Y ese satyagraha, que se llama movimiento pacífico, Ajá. o no violencia, lo logró en África, en un movimiento donde los trabajadores eran sometidos a altos impuestos, ¿no? Uh-huh. A altos impuestos, donde la comunidad hindú y musulmán se unieron para formar porque en la Constitución de Inglaterra decía que todos los súbditos del reino británico tenían derecho a la libertad, porque eso decía. Entonces, en base a eso, decía, si yo tengo derecho a esto, ¿por qué no me dejan ir por la vereda? Como toda la ciudadanía. Entonces, ahí marca dos diferencias Gandhi, y en eso se basó, de que el tener color diferente no hace que no sea ser humano. Pero para resumir más, lo que él logró es que los poderosos ricos que tenían el azúcar y otras fábricas tuvieran que pagarle más sueldos a los trabajadores. Luego de ahí nosotros podemos conocer lo que él empezó en el 1907-8, que empezó a recorrer la India y empezó a ver cómo podía hacer la rebelión no violenta en la India. Claro. Y en 1914 empieza el movimiento Satyagraha, con un movimiento muy sangriento, porque la represión fue fuerte. No es que no hay ninguna batalla que alguien no muera. Murieron. Y llegó hasta el punto de estar mucho más preso que en estado público, sí, Gandhi. No es que... Claro, sí. Bueno, muy interesante. Muchas gracias. Nos tendrías que dar una clase de... A mí me interesa, de cultura hindú, historia. Sí. Y una cosa quería vamos a seguir, a ver, yo esto no sé cómo se hace desde acá, voy a poner ahí. Bueno, rápidamente vamos a hablar de la recuperación democrática, porque de alguna manera ya lo plantearon en el video, ¿sí? Cuando asume Raúl Alfonsín en el 83 se inicia todo un proceso de normalización de las universidades, y son intervenidas, que era, bueno, esto es lo que comentaba en el video, que se designan rectores normalizadores de esas universidades, ¿sí? Bueno, y vuelven un poco lo que ya expresaban en el video, a recuperarse, ¿sí? Ciertas políticas anteriores
a la dictadura, que tiene que ver con la autonomía, la democracia, la participación, la transparencia, la elección de las autoridades, bueno, todo lo que planteó la dictadura, ¿sí? A ver, no hubo grandes modificaciones sustantivas, valga la redundancia, en materia de legislación, ¿sí? O avances en términos pedagógicos, didácticos y de matrícula en este periodo. Eso recién ocurre en el periodo menemista, en la década de los 90, ¿sí? Sobre todo en el segundo mandato presidencial de Carlos Saúl Menem. Pero por el momento, básicamente, que como bueno, bien lo decía ahí en el video, es muy importante, ¿sí? Por toda la tarea que comienza a realizar Alfonsín, tiene más que ver con el reordenamiento de las universidades, la repatriación, de aquellos, digamos, agentes culturales y científicos de prestigio y de mucha trayectoria que se habían ido del país y, bueno, el retorno de muchos de los docentes a las cátedras, ¿sí? Bueno, el plazo de normalización duró un año y medio, bueno, y va reordenando tanto la función, digamos, de gestión, de autoridades, de gobierno, de funcionamiento, de planes de estudio y demás. Bueno. Vuelve a haber un crecimiento de la matrícula universitaria desde el 84 al 90, en el 89 termina Alfonsín, bueno, casi lleva a término su periodo presidencial de 6 años, ¿sí? Recordamos el Pacto de Olivos con Carlos Saúl Menem. Y bueno, nos vamos a detener acá. Bueno, yo puse dos fotografías, elegí porque me parece que son bastante representativas de lo que ocurría en materia educativa. Una, ¿no? La otra es, bueno, una frase paradigmática de Menem con la que hace su campaña para su reelección en el 89, y la otra es la carpa blanca, algo que de alguna manera se intentó, no quiero decir se intentó porque no fue lo mismo, pero bueno, el Cetera replica a través de, bueno, algo similar, o es lo que termina después convirtiéndose en la escuelita docente en este año, si mal no recuerdo, ¿sí? Que, bueno, fue bastante polémico y demás, que estuvo incluso un tiempo acá en Santa Fe. Bueno, esta es la carpa blanca, la carpa de los docentes. Y, bueno, nosotros en materia de educación y sobre todo de educación universitaria podemos, ya les digo, dividir el periodo menemista, ¿sí? De 10 años, en dos grandes periodos. Bueno, hasta el presente era el presente del escrito, gente, perdón, pero fue hasta el 89, hasta el 99, ¿sí? Porque después asume De la Rúa. Entonces, del 90 al 94, que no hay una política definida en materia de educación universitaria, y en el 95 que se sanciona la Ley de Educación Superior, que es con lo cual vamos a trabajar mañana, que es la ley 24.521, ¿sí? Que es la ley que tenemos del 95, hasta ahora ya han pasado 22 años y todavía está vigente. Ya hace ya un tiempo que se intenta modificarla y hay proyectos en las cámaras para revisarlas, pero por alguna razón no termina de cristalizarse esta transformación y seguimos con la misma ley, con la 24.521, desde el año 95, ¿sí? Bueno, acá está el primero de los periodos que mencionaba recién, del 90 al 94. Les decía, acá no hay nada muy importante, lo único importante sí que hay es que en el año 1993 se sanciona la Ley Federal de Educación. Esa ley va desde el 93 hasta el 2006, en el 2006 se sanciona una nueva ley, que es la ley que tenemos vigente,
Y en esta Ley Federal de Educación, la novedad que tiene es que es una ley en la que se integran todos los niveles del sistema educativo, porque antes, hasta ese momento, estaba todavía vigente la Ley 1420, que se sancionó a fines del siglo XIX, y distintas leyes en materia de universidades. Entonces, en el año 93 se sanciona una ley nacional única que establece prescripciones para todo el sistema educativo, desde el nivel inicial hasta el nivel de posgrado. Y en ese momento incluso esta ley define la obligatoriedad desde el preescolar, ¿sí?, los 5 años de edad, hasta, que eso también es novedoso, hasta el tercer ciclo del polimodal, que sería el equivalente hasta el 2º año de la educación secundaria. Y define todo eso como obligatorio. Bueno, se siguen creando más universidades nacionales y privadas y crece la matrícula en un 12%. Del periodo 95 al periodo 2001 sí es importante en materia de educación superior, les decía, porque se sanciona la ley 24.521, ¿sí? Es la principal ley en materia de educación superior. Tanto en educación superior no universitaria o terciaria como en educación superior universitaria, esa es la ley que rige las cuestiones generales que hacen a la educación superior, ¿sí? Desde cómo deben ser elegidos sus gobernantes, hasta qué duración deben tener las carreras, los procesos de acreditación y de evaluación institucional, distintos tipos de instituciones del nivel superior, todo está en esta ley 24.521. Bueno, acá hay algunas novedades, ¿sí? Incluye por primera vez en la legislación argentina tanto la enseñanza superior universitaria como la no universitaria y cómo deben estar articuladas entre ambas. Plantea conjuntamente también por primera vez normas para el funcionamiento de la enseñanza universitaria nacional, provincial y privada. Establece la evaluación institucional y la acreditación. Ustedes saben que evaluación institucional y acreditación no son lo mismo, aunque parezcan lo mismo, no lo son. La evaluación institucional es de toda la institución. Nosotros como Universidad Tecnológica tuvimos una evaluación un poco larga porque duró 10 años, ¿sí? Es algo inédito. Era tan compleja la evaluación de una universidad que estaba desgranada en casi 30 facultades regionales que nos llevó 10 años evaluarla. Así que terminamos ese proceso de evaluación como UTN en el año 2010. Mientras la evaluación es de la institución, la acreditación es de carreras. Se acreditan, carreras de grado o de posgrado. Los pregrados, las tecnicaturas no. Y eso está dicho en la ley, ¿sí? Bueno, fija las bases para el funcionamiento de los órganos de gobierno, porque, a ver, es complejo, después lo vamos a ver, cada universidad tiene su rector, pero a su vez los rectores integran otro organismo, y así, ¿sí?, hasta llegar al Consejo de Universidades, que sería como el órgano máximo en materia de gobierno universitario nacional. Bueno, ahí hay algunas expresiones yo puse de la acreditación, la UBA en la universidad, podemos decir, tiene incluso más matrícula que nosotros, tiene que como UTN, ¿sí? Sabemos que la UBA es bastante cosmopolita en el sentido de que recibe estudiantes de todo el territorio nacional y muchos estudiantes extranjeros, sobre todo latinoamericanos, pero aún así sigue teniendo más alumnos que nosotros, que tenemos una distribución federal de nuestras regionales. Bueno, la UBA, sobre todo las facultades de Humanidades y Ciencias Sociales, durante mucho tiempo se resistieron a los procesos de acreditación y de evaluación de CONIAU, ya no, ¿sí? Porque se resistió porque además son obligatorios. En tanto y en cuanto uno quiera expedir titulaciones que tengan reconocimiento oficial y validez nacional, tienen que tener acreditación. Si no, es lo mismo que yo dicte una carrera en el garage de mi casa, ¿sí?, para dar un ejemplo burdo. Y esto que ven acá, ¿sí?, son carteles que se utilizaban para efectuar resistencia política.
Ven que acá este señor que está sentado en un escritorio, ¿sí? Que dice CONEAU, tiene, no sé si todos llegan a verlo, un escrito, ¿sí? Que dice sugerencias del Banco Mundial, porque digamos un poco lo que bastante lo que se le adjudica a Menem y a su gestión fueron las políticas neoliberales, sí, que también atravesaron al Estado en materia educativa. A ver, lo traduzco, que muchas de las transformaciones que se hicieron en materia educativa en la década de los 90 se hicieron gracias a préstamos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿sí? Lo cual es deuda externa. Entonces, la crítica que se le hacía a Menem y que se le hace hasta el día de hoy, lo que se le cuestiona, es que muy linda, bueno, en realidad no fue tan linda porque la Ley Federal de Educación tuvo muchas críticas, ¿sí? Que toda la transformación educativa, básicamente lo que se critica es esa, que la transformación educativa, por ella tuvimos que pagar un precio muy alto y ese precio alto es más deuda externa, ¿sí? Con toda la deuda externa que ya traíamos de la mano de las dictaduras militares, ¿sí? Y bueno, yo doy fe, yo en ese momento trabajaba acá en la provincia, en la ciudad de Santa Fe, en el Ministerio de Educación de la provincia, y efectivamente gran parte de los presupuestos que impulsaron la transformación educativa de la década de los 90 se hizo gracias a financiamiento de estas dos entidades, ¿sí? Del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. La crítica es que estas dos entidades no lo hacen desinteresadamente, ¿sí? Ni que no es, digamos, un préstamo altruista y que ingenuamente da a los países del ya en desarrollo, término en subdesarrollo, sino que lo hace con políticas que de alguna manera en el mediano y en el largo plazo terminan favoreciéndolo a ellos mismos, bueno, por supuesto, ¿no? O sea, invierten, pero te prestan el dinero, pero te dan directrices respecto de cómo deben hacerse las cosas. Bueno, a ver, sigo leyendo. Establece normas básicas para las universidades nacionales, un poco lo que les mencionaba hoy, la creación, las bases organizativas, los órganos de gobierno y su constitución, las autoridades y estatutos, la autarquía económica financiera, bueno. Brinda pautas para la diferenciación entre universidad e instituto universitario, son cosas distintas, ¿sí? Una universidad forma en una diversidad de campos de conocimiento. Una universidad, salvo la UTN, que es la única en este sentido, es distinta a todas las restantes universidades nacionales. Forma en campos del saber diferentes, forma en ciencias exactas, en ciencias naturales, en ciencias básicas, en ciencias humanas, en ciencias de la salud, etcétera. ¿Sí? La UTN solo forma en ingenierías, es como una exclusividad que tenemos. La universidad entonces forma en esta pluralidad de áreas de saber. Los institutos tienen la característica de que solo van a formar en una rama del conocimiento, ¿sí? Otorgan también títulos universitarios que habilitan para el ejercicio profesional, pero a diferencia de la universidad, que muestra un espectro amplio, uno puede hablar del Instituto Nacional de Artes, ¿sí? El Instituto Universitario Nacional de Artes. En Buenos Aires, el IUNA, ¿sí? No es una universidad, es un instituto y solo forma en esa rama. Bueno, posibilita la creación y funcionamiento de otros tipos de organización universitaria, por ejemplo, universidades que solo dictan carreras de posgrado, ¿sí? Pienso, por ejemplo, en la Flaxo en Buenos Aires, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, solo forman carreras de posgrado, cursos, diplomaturas, especializaciones, maestrías, demás. Abiertas a distancias, institutos universitarios tecnológicos, pedagógicos y otros que ya estaban previstos en la Ley Federal de Educación. Bueno, estas son cuestiones menores, ¿sí? Se crea, les decía, el Instituto Universitario Nacional de Arte y en este periodo disminuye notablemente la creación de universidades privadas porque la CONEAU
que es la que, a partir de la evaluación institucional, autoriza la creación de las universidades privadas, restringe, ¿sí?, considerablemente la autorización para que esas universidades puedan funcionar. En la década de los 90 también, digamos, lo que la caracteriza o lo que se le critica en materia de política educativa es que la educación se transforma en un gran negocio, ¿sí?, justamente por estas políticas neoliberales, y lo que se le dice a Menem, que al igual que con otros servicios de la sociedad también se privatiza la educación. Es por eso donde se da un crecimiento exponencial de ofertas de posgrado, se ponen de moda las maestrías, los doctorados y demás, y bueno, entonces la CONEAU se pone más dura, más restrictiva en ese sentido, y no autoriza ya ni tantas instituciones ni tantas carreras. Bueno, hoy vamos a dejar hasta acá. Yo me acabo de dar cuenta que no les di un recreo, y las veo acá mis compañeras haciendo un esfuerzo estoico por resistir. A ver, dos cuestiones que les quiero decir, igual se los voy a avisar por el campus. Para los que se incorporaron recién, último, ¿sí?, o sea, después de que yo lo comenté, les voy a dar una semana más para que hagan el trabajo práctico, el primero, ¿sí? Pero mañana ya vamos a empezar el trabajo práctico número 2. Yo le dije que íbamos a hacer 3 trabajos prácticos, ¿sí? Por lo tanto, si bien van a tener ese tiempito más, traten de que no se les vayan amontonando las cuestiones, ¿sí? Para mañana lo que yo les voy a pedir es que traigan una copia. Yo lo subí al campus hoy a la mañana, creo. ¿No tienen clase mañana ustedes conmigo? ¿No? Profe, según el cronograma, mañana hay álgebra. Bueno. No, la profe de álgebra dijo que el otro viernes tenemos. Claro, inicialmente es así. Yo tenía clases el 22 y álgebra tienen con Marcela. Y con Marcela tenían mañana. Pero yo ya hace tiempo atrás pedí un trueque, porque yo el 22 no puedo. Entonces, mañana van a tener conmigo y álgebra van a tener el 22. Yo igual lo confirmo con Patricia, ¿sí? Pero yo ya le había pedido el cambio a Patri de que el 22 yo no puedo, que me lo canjee con Marcela. Así que mañana tendríamos problemática y el viernes que viene tienen álgebra con Marcela. Sí, la profesora Vera ya dijo que era así. Bueno, listo. Bárbaro. Bárbaro. Yo igual se los confirmo ahora y les mando un mensaje por el campus. Entonces le decía... Sí. ¿El trabajo práctico número 1 lo tenemos que subir cada uno de los integrantes del grupo o con que lo suba uno solo? No es necesario, con que lo suba uno solo es más que suficiente. Lo que yo sí les pido es que como nombre del archivo, ¿sí?, pongan los apellidos de todos los autores, ¿sí? Bien. Gracias. Bien, pero con que lo suba uno es más que suficiente. Yo ya sé que ese material lo presentaron los autores del texto. Le decía, en el campus virtual yo subí en un PDF la Ley de Educación Superior. Igual lo pueden googlear en internet, es lo mismo. Yo lo que les pido es que traigan una copia mañana. Como el texto es muy largo y no vamos a ver todo, ¿sí?, a mí me interesa que traigan el título 4. ¿Ven? Yo se los pongo ahí en pantalla. El título 4 que habla concretamente de la educación superior universitaria, ¿sí? Solo el título 4 de la Ley de Educación Superior. Si alguien lo quiere traer entero, no hay problema, pero como son muchas páginas, no quiero que gasten, igual lo pueden tener en un soporte digital, no hay ningún problema. Bueno, gente, gracias por todo, gracias por los aportes que siempre enriquecen el abordaje de los temas. Y bueno, y nos vemos mañana. Les pido encarecidamente que me manden los listados de asistencia, porque son muy poquitos los que me los mandan. En general me los manda Venado y Villa María.
El resto no me hace la tarea. Así que si pueden mandarme en un segundo un mensaje vía campus de lo que estuvieron hoy de ahí. Reconquista, nosotros mandamos la tarea. Reconquista, sí, Reconquista también, y de Reconquista también. Y me alegro que esté aquí hoy. Y en Paraná, ¿a quién tenemos de decano en Paraná? A un profe nuestro. A un profe suyo, ¿no? Sí, Alejandro señor. Carrera. Sí, señor. Es un profe nuestro de civil y el codirector exactamente, de una especialización que tenemos cooperativa junto con ustedes. Sí, así es. Bueno, lo Profesora. mejor, a nosotros nos toca la semana que viene, así que ya les contaremos. Bueno. ¿Quiénes se postulan? Gente, nos vemos. ¿Quiénes se postulan? ¿Quién se postulan? ¿Quién se postula en Santa Fe? Hasta ahora tenemos a una, por lo menos, digamos, lo que se conoce y que abiertamente está haciendo difusión de su candidatura, es al ingeniero Rudy Greter, que todos lo deben conocer porque es el actual secretario académico de la universidad. Y como vicedecano, a nuestro actual decano, que es el ingeniero Eduardo Donet, quien también se estaría candidateando como rector para el 29 de septiembre, si mal no sé. Así que bueno, digo hasta ahora, porque bueno, uno no sabe si el día de la asamblea no se propone alguien más. Creemos que no, pero bueno, me hago cargo de Profe, el actual candidato de ustedes lineó postura sobre lo que va a ser el nuevo rector. No te entiendo, no te entiendo bien la pregunta. De Resistencia me hablas, ¿no? Sí, el candidato que tiene más posibilidades de salir de Facultad Santa Fe lineó alguna postura con respecto a lo que va a ser alguno de los candidatos a rector. No, debo confesar que en algún momento expresó cuáles eran las afiliaciones políticas y digamos y los acuerdos que hay. Yo no recuerdo bien y la verdad que prefiero mantenerlo en la reserva, pero algo me comentó, digamos, de las distintas alianzas y frentes y contrafrentes que había para la posible elección. Así que bueno, no sé qué saben ustedes, miren que estamos siendo grabados todos, Bueno, gente, nos vemos mañana entonces. Chao, profesora. Hasta luego. Hasta luego.